¿verdad? Lo que llaman el sudario de Turín. Ahí está la sábana santa, decían antes, la sábana santa. Y yo he tenido la fortuna de verlo en realidad hace 30 y tantos años, cuando lo tenían en la Catedral de Turín, debajito del altar mayor, cuando no había peligro todavía de que se lo pudieran llevar y robar y esas cosas. Pero luego, pasados unos años, lo guardaron y pusieron allí un símbolo, qué sé. Pero el auténtico lo guardaron ya en caja fuerte, para decir que eso era un tesoro. Bueno, pues es una importante charla para nosotros, no solamente del conocimiento intelectual, de saber cosas, que también es, sino porque tenemos fe. Eso va a encaminarnos a pensar en la resurrección, donde estuvo envuelto, digamos, el cuerpo de Jesús, que resucitó. Y quedó la señal, ¿verdad?, de alguien que había sido torturado, que había sido martirizado, con las señales de las manos, de los pies, del costado, y en la quedó reflejado lo que es el síndrome de la sábana de Turín, que queda ahí. Bueno, pues hoy los hermanos de la Orden Soberana Militar del Temple de Jerusalén, que son un poco los que tienen, digamos, esta historia, los que mejor y los que más saben, pues nos van a dar una charla, nos van a dar una conferencia para que nosotros nos acerquemos más a esa realidad. Y solamente no histórica solo, sino también para fomentar nuestra fe, que ahí realmente en esa sábana, en ese síndrome, estuvo guardado, envuelto el cuerpo de Jesús resucitado. Con lo cual, pues nuestra fe tiene algún motivo ya para seguir creyendo y ser más fuerte. Bien, pues le damos ya la palabra, ¿verdad? Hermano Gustavo. Gustavo es el que nos va a dar la conferencia, porque es un doctor y es un entendido, bien preparado en este tema. Así que no es por ahí cualquier persona, sino una persona bien preparada que nos va a instruir, nos va a leccionar sobre este caso importante de la sábana santa. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la acogida que hemos tenido en la parroquia y gracias a ustedes también por estar aquí y gracias a los hermanos de la Orden que están aquí acompañándome pues, en esta charla que vamos a hacer. No se me oye bien, es que no tenemos micrófono. Se nos han roto desde el otro día. Subo un poquito la voz, por lo menos hasta que se me oiga. Estaba diciendo que gracias a la parroquia y gracias a don Severino por la acogida que hemos tenido aquí y también gracias a ustedes pues, por invertir la tarde de hoy, un día poco agradable para salir a la calle y venir aquí a escucharnos lo que le tenemos que decir. Bueno, la idea de estas jornadas, de estas ponencias, surgió a raíz de una exposición que organizamos desde la Orden Soberana Militar del Temple de Jerusalén, concretamente en la Encomienda de Madrid, en la Colegiata de San Isidro. En esa exposición dimos a conocer por primera vez fuera de Italia los trabajos que un equipo multidisciplinar de científicos dirigido por un gran artista, tristemente fallecido hace apenas 2 meses, que era Sergio Rodela, pues habían realizado sobre la sábana santa y posteriormente sobre el sudario de Oviedo. Bueno, como les decía, Sergio Rodela, fallecido hace apenas 2 meses, y queremos, como no, también que esto sirva de un merecido homenaje hacia su persona, hacia su trabajo, y bueno, pues es un poco el motivo también por el que muchos de nosotros estamos aquí. Bueno, decirles que a mí me gusta mucho el formato de debate. No, yo no he venido aquí a convencerles a ustedes de nada. Lo que quiero de alguna forma es que reflexionen y sepan un poco qué hay detrás, desde el punto de vista científico, de posiblemente 2 de las 3 más importantes reliquias que tiene la cristiandad. El tercero sería el cáliz, que bueno, pues hay alguno por ahí. Creemos que el que tiene más posibilidades de ser es el cáliz que está en Valencia, pero en eso no vamos a entrar. Y vamos a hablar de las otras 2 reliquias más importantes que tiene la cristiandad. Bueno, para empezar, como les decía, que me pueden interrumpir, preguntar, siéntanse libres de cualquier aclaración que quieran durante
echar. Y como yo les voy a permitir que ustedes me hagan preguntas a mí, pues yo, como soy así, les voy a empezar haciéndoles unas preguntas a ustedes. Si yo les preguntara, Google lleva aproximadamente 24 años más o menos en nuestras vidas. Si yo les preguntara a ustedes cuáles creen que son los 3 personajes históricos que más búsquedas han tenido en Internet, es decir, que más han suscitado a los internautas para buscarles, pues, ¿qué me dirían ustedes que son? ¿No? Bueno, pues los 3 personajes más famosos, o sea, que más búsquedas han tenido, uno es Jesús de Nazaret, en primer lugar, el segundo es Napoleón Bonaparte y el tercero es William Shakespeare. ¿Vale? Ahí a lo mejor, más o menos, pues incluso algunos nos podríamos poner de acuerdo. Pero si yo les pregunto... William Shakespeare. Si yo les pregunto, ¿cuál dirían ustedes que es el personaje que más ha influido en la historia de la humanidad? Seguro que aquí, pues, podríamos decir mucha gente, ¿no? Algunos me podría decir, pues, no sé, Colón, Newton, Galileo, Einstein y, como no, Jesús de Nazaret. Bueno, pues, posiblemente Jesús de Nazaret es el personaje histórico que más ha influido en la historia de la humanidad y posiblemente es del que tenemos la sensación, al menos, que menos datos hay. Parece que todo está envuelto en una nebulosa, parece que no sabemos casi nada de él y bueno, vamos a ver realmente qué hay de cierto en todo esto. Sabemos, desde el punto de vista histórico, ¿sabemos o no sabemos cosas de Jesús de Nazaret? Bueno, pues para ello vamos a empezar con este libro, que es un libro escrito por Vittorio Messori, que habló sobre las hipótesis de Jesús. Este señor lo que hizo fue una labor de investigación y juntó en un libro todas las hipótesis que se habían hecho sobre la figura de Jesús de Nazaret. Básicamente podemos agrupar las hipótesis sobre Jesús de Nazaret en 4 grupos, o en 3 grupos y un subgrupo. Lo que podríamos hablar, la hipótesis negacionista, es decir, esa idea que tristemente cada vez está más difundida de que esto es un rollo que se inventó la Iglesia Católica, con perdón, padre. No, sí, los rollos no, sí. Esto es un rollo que se inventó la Iglesia Católica para vivir del cuento, que entiendo que esto ya saben ustedes que hay mucha gente que lo dice. Luego hay una hipótesis crítica. La hipótesis crítica lo que dice es que Jesús de Nazaret fue un personaje político del siglo I que lo que hacía era luchar contra el yugo romano y que en esa lucha contra el yugo romano pues fue condenado por un delito de sedición, fue crucificado y posteriormente sus seguidores lo que hicieron fue divinizarlo. Eso sería la hipótesis crítica. Y hay una hipótesis mítica, que es, existía un mito anterior, que es el mito de Osiris, y en el paso de la historia lo que le cambiaron era el nombre de Osiris por el nombre de Jesús de Nazaret. Y por último, pues tendríamos lo que se denomina la hipótesis de fe, es decir, lo que dice el Evangelio es cierto y Jesús existió y era Hijo de Dios. Bueno, pues vamos a ver en todas estas qué es lo que realmente la ciencia o hasta dónde podemos llegar con la ciencia. Bueno, la hipótesis de fe, tristemente, está vinculada al fanatismo, ¿vale? Estamos hartos todos de escuchar a todas horas que nos dicen, hombre, tú puedes decir lo que quieras, pero es que la religión o tú puedes decir lo que quieras, pero la ciencia dice otra cosa. Esa es la idea. Parece ser que todos los que creemos o tenemos una fe, pues parece que somos fanáticos, que no pensamos y que simplemente pues, nos guiamos como burros detrás de una idea. Y vamos a ver qué hay de cierto o no hay de cierto en esto. Bueno, ¿en qué se basa esa hipótesis de llamarnos fanáticos a todos nosotros, ¿no? Bueno, pues lo primero es que nos dicen, bueno, es que Jesús ni siquiera sabéis dónde nació, ni siquiera sabéis cuándo nació, el lugar de nacimiento. Además, no hay cadáver.
habéis inventado un rollo. ¿Pero qué está hablando? Os inventáis un rollo y decís que el cadáver no había aparecido. Bueno, pues vamos a ver con una reconstrucción, lo que en derecho se llama pruebas de cargo, podemos hablar realmente de que existe base científica para demostrar que realmente existió Jesús de Nazaret. Bueno, en lo primero que nos vamos a fijar es en lo que se denomina fuentes no cristianas. Vamos a ver qué es lo que dicen las fuentes no cristianas de Jesús de Nazaret. Bueno, hemos hecho una labor de investigación para ver cuáles son los escritos originales que nos han llegado en el siglo I, todos los escritos originales que nos han llegado y en cuáles de esos escritos se habla de la figura de Nazaret. Bueno, pues aquí tienen, estos son, si no los he contado mal, los 17 escritos que han llegado a fecha de hoy y que nos hablan de la historia de Roma. De estos 17 escritos, hay algunos que hablan de agricultura, hay otros que hablan de historia natural, pero vamos a ver de cuáles de estos escritos son realmente de historiadores y vamos a ver de esos historiadores cuáles hablan de Jesús de Nazaret. Bueno, el primer libro escrito que nos llega, que es histórico, que habla de historia, es una historia de Roma que se escribió en el año 30 por Venius Paterculus. ¿Este señor habla de Jesús? No. ¿Por qué no habla de Jesús? Pues básicamente porque fue publicada en el año 30 y es poco probable que en el año 30 en Roma se hablara de la figura de Jesús de Nazaret. No hay posibilidad de que hubiera llegado la imagen, o sea, la figura de Jesús de Nazaret hasta Roma en el año 30. El segundo autor que nos habla de historia es Quintus Curtius, que publica una historia de Alejandro Magno. Hombre, pues tampoco tiene por qué hablar de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque si habla de Alejandro Magno, pues no tiene vinculación alguna. El tercer autor que nos puede aparecer que es historiador es Tácito. Y Tácito sí nos habla de Jesús en un libro que se llama Anales. Y el cuarto autor pues es Flavio Josefo. Y Flavio Josefo también nos habla de Jesús de Nazaret. Con todo esto, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Pues que el 100% de los autores romanos que podían haber hablado de Jesús de Nazaret han hablado de Jesús de Nazaret. O sea, el 100%. No es que solo dos, no solo dos, no, es que todos los que podían haber hablado de Jesús de Nazaret han hablado de Jesús de Nazaret. Aquí tienen los dos fragmentos, bueno, el fragmento de Flavio Josefo, en el que habla de Jesús de Nazaret, pero quiero hacer especial mención a los datos históricos exactos que presenta Tácito. ¿Vale? Recuerdo, Tácito está en Roma y es del año 116 después de Cristo. En su obra es la primera vez que vincula al nombre de Cristo para referirse a Jesús de Nazaret. Es la primera vez que se vincula Jesús con Cristo. Además, vincula Cristo con el movimiento llamado cristianismo, con lo cual Jesús de Nazaret es el origen del nombre del cristianismo. Además, habla en su obra que fue ejecutado por el gobernador romano de Judea. Esto nos ayuda a datarlo en el tiempo, ¿de acuerdo? Y por final dice que el tiempo de su muerte fue durante el gobierno de Poncio Pilato, durante el reinado de Tiberio. Bueno, esto, no sé si ustedes lo saben, nos ha llevado a la conclusión de, creemos que hay una diferencia de tiempo a la hora de calcular. Cuando calcularon el nacimiento de Jesús, lo situaron en el año 1, creemos que se equivocaron en el entorno de 5 años, es decir, que Jesús de Nazaret debió nacer en el año -5 de la propia era, que había un error de cálculo. Lo que sí que tenemos prácticamente más claro es la fecha de su muerte.
¿vale? Lo que teníamos que hacer era vincular lo que les había dicho, el gobierno de Poncio Pilato en Judea durante el reinado de Tiberio y hacerlo coincidir con las fechas en las que se celebraba la Pascua romana, esa la Pascua judía, y que coincidían que fueran viernes. Eso nos lleva a 2 años posibles, que sería el año 30 o el año 34. El año 34, como Jesús nació en el año -5, nos llevaría a que tendría aproximadamente 38 o 39 años de edad. Creemos que era una fecha muy tardía, por lo cual situamos la fecha de Jesús, el año de la muerte de Jesús, en el año 30. Y concretamente, para que el viernes la Pascua judía fuera en viernes, lo situamos el 3 de abril. Esto significa que casi con toda seguridad Jesús de Nazaret falleció el 3 de abril del año 30. Aquí tienen ustedes otros testimonios que aparecen y que hablan de Jesús de Nazaret y que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿de acuerdo? Plinio el Joven, Suetonio, hay referencias en el Talmud, es decir, existe multitud de documentos que no tienen nada que ver con el mundo cristiano y que hablan de la figura de Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Hay un autor, profesor de Cambridge, que es Frederick Brooks, que en su libro, Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento, sostiene que para un historiador imparcial discutir la historicidad de Cristo es tan axiomática como la historicidad de Julio César, o lo que es lo contrario, dice que negar la existencia o la historicidad de Jesús sería una barbaridad como negar la existencia de Julio César o de Napoleón Bonaparte. Bueno, vámonos a lo que podemos llamar testimonios cristianos. ¿Cuál es la evolución de esos testimonios cristianos? Bueno, pues en la primera etapa, lo que debería de existir, o lo que debe existir, simplemente en la vida de Jesús, es su predicación. Hay una segunda etapa, que sería la predicación oral de los discípulos. Y por último, sería la redacción escrita de los evangelios. Esto es lo lógico que debería haber pasado, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo posicionamos eso, cómo somos capaces de datar eso en el tiempo. Lo primero, el primer documento que nos aparece, hay un escrito hebreo por Mateo de Siria, que está datado aproximadamente en el año 40, es decir, si decíamos que Jesús de Nazaret sabemos que falleció el 3 de abril del año 30, apenas 10 años después aparecen unas frases escritos por Mateo en Siria que pone por escrito frases de Jesús de Nazaret. Después de esto aparecen las epístolas de San Pablo, que están aproximadamente datadas entre el año 51 hasta el año 67, depende de la carta. Luego aparece el primer evangelio. Sabemos que el primer evangelio es el de Marcos, está datado aproximadamente a finales del año 60, y luego aparecen los evangelios de Mateo y Lucas. ¿Por qué sabemos que el primer evangelio es el de Marcos? Porque aparece lo que se llama la fuente Q, es decir, Mateo y Lucas tienen una fuente común porque relatan cosas que no aparecen en Marcos y sí relatan ellos dos, y a su vez relatan cosas que provienen del Evangelio de Marcos, con lo cual sabemos que está escrito con posterioridad. Está datado aproximadamente en el año 80. Y por último tenemos el tercer Evangelio, que es el Evangelio de Juan, que estaría aproximadamente datado en los años 90. ¿De acuerdo? Una cosa, una curiosidad, que no sé si ustedes han visto, seguro que sí, una película que es El Código Da Vinci. En el Código Da Vinci hablan de la fuente Q y hablan de que es un enigma y que la Iglesia católica no la reconoce y lo esconde y no sé qué. La fuente Q es de todos conocidos, es absolutamente una barbaridad que se ha inventado el autor, porque es de todos conocidos y lo reconoce perfectamente la Iglesia y cualquier investigador de la historia bíblica.
Bueno, hay otra cosa que se dice que tampoco es cierta, ¿vale? Se habla de que por ahí aparecen unos evangelios apócrifos, aparecen unos evangelios agnósticos, y parece que los situamos como una cosa oculta y que la Iglesia los ocultó y que no los hizo públicos. Tampoco es cierto, porque son muy posteriores. Los evangelios canónicos, que lo que son reconocidos, fueron aceptados en el siglo II, y en el siglo II no existían otros evangelios. O sea, la Iglesia Católica no pudo aceptar otros evangelios porque no se habían descubierto. Simple y llanamente. Bueno, vamos a ver si desde el punto de vista arqueológico, porque yo les he dicho a ustedes, no, es que los evangelios están datados en el siglo, el Evangelio de Marcos está datado en el año 60. Y alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué dice usted que es en el año 60 y no es en el año 23? Bueno, pues vamos a ver si tenemos evidencias arqueológicas que nos permiten situar ese Evangelio en ese año, ¿de acuerdo? Ese y los demás. Bueno, para eso vamos a hablar de lo que se llama el manuscrito 7Q5, ¿vale? Este es un descubrimiento que se hace en 1946 en el Qumran, cerca del Mar Muerto. Se encuentra una biblioteca de la secta de los esenios, y en esa biblioteca se encuentran una serie de manuscritos que se datan en una determinada época y que ahora les diré por qué, ¿vale? Cuando hablo de 7Q5, esto es muy fácil, es el manuscrito de la cueva, el manuscrito 5 de la cueva 7, simplemente eso de que no 7Q5, que suena una cosa rara, pues el 7 es la cueva y 5 es el documento, ¿vale? El escrito es un trozo que tienen ahí ustedes una fotografía de él, está escrito por una sola cara con tinta negra, tiene unas dimensiones de 3,9 por 2,7 y en la parte inferior 1,7. Y tiene un total de 20 letras griegas, 11 legibles con seguridad y 9 inciertas y probables, ¿vale? Sabemos que se corresponde con Marcos 6, 52, 54. ¿Por qué sabemos eso? Es una cosa muy simple. Los que transcribían a mano siempre hacían los renglones del mismo tamaño porque les pagaban por renglones escritos. Entonces no hacían, sino siempre situaban el mismo número de palabras en el mismo renglón para que les pagara, para que pudieran contar cuántos renglones habían escrito. Entonces, con eso podemos situar perfectamente las letras y situarlas justamente en el manuscrito en el cual hacía referencia. Este dato es fundamental porque este documento está datado en el año 65 y esto tiene una importancia vital porque Marcos habla que Jesús anticipó la destrucción de Jerusalén, que sabemos que fue por Tito en el año 70, con lo cual hizo una alusión a algo que no había sucedido. Hay otros documentos. En 1935 se encuentra un papiro, que es el P52, que corresponde con el Evangelio de San Juan. Este papiro está datado como muy tarde, en el año 125 después de Cristo. Y bueno, hay muchas más evidencias y por último decirles que el primer documento que tenemos que se recopilan los 4 evangelios es del siglo IV, ¿de acuerdo? Es la reproducción que tienen aquí. Con lo cual existen datos arqueológicos que justifican la datación de los evangelios. No es una invención que tenemos. Bueno, pero vamos a ver si ya tenemos datados los evangelios en la fecha en la que fueron escritos. Vamos a ver si lo que nos cuentan los evangelios pues son cosas ciertas o bueno, nos puede haber contado una fábula. Entonces, la pregunta sería, ¿los lugares descritos en los evangelios se corresponden con las evidencias arqueológicas? Es decir, cuando hablamos de una descripción en el Evangelio, nos cuenta la existencia de una ciudad,
la existencia de muchas cosas, ¿eso se corresponde con los estudios arqueológicos? Bueno, pues sorprendentemente, en 150 años de investigación se han encontrado muchas cosas que sí son coincidentes. Por ejemplo, la ciudad de Nazaret era un mito. Se calificaba por aquellos que les hablaban que eran míticos y críticos como algo que era una invención y que jamás había existido. ¿De acuerdo? Bueno, pues en 1962 se encuentra una lápida de mármol, que la tienen ahí, donde hace referencia a la ciudad de Nazaret. Es decir, hay evidencias arqueológicas de que la ciudad de Nazaret ciertamente existió. Otro dato importantísimo, por ejemplo, que ha encontrado la arqueología es Cafarnaúm, ¿vale? La ciudad de Cafarnaúm se había reducido a escombros desde la época de los romanos. Se sabía o se creía saber de su existencia por los evangelios, pero no se había encontrado ningún hallazgo. Bueno, pues sorprendentemente, en los años 60 del siglo pasado, pues se hacen unas excavaciones y se encuentra la ciudad de Cafarnaúm. Pero además, en esa ciudad se encuentran construcciones que están exactamente ajustadas a lo que dicen los evangelios. Es decir, la descripción que hacen los evangelios de cómo era la ciudad, de dónde estaban los templos, de dónde estaban las casas, es exactamente lo mismo que se encuentra en la excavación arqueológica. También en la ciudad de Cafarnaúm, en 1968, se encontró la sinagoga que habla el Evangelio de Jesús. ¿De acuerdo? Que Jesús habla que entró a la sinagoga. Y el Evangelio dice que saliendo de la sinagoga, Jesús entró en casa de Pedro. Bueno, pues sorprendentemente se encuentra pegado a esa sinagoga los restos de una iglesia bizantina desaparecida, octogonal, dedicada a Pedro. Es decir, los datos que nos cuentan los evangelios se explican desde el punto de vista arqueológico. Bueno, ahora vamos a lo siguiente, es decir, bueno, ya hemos datado los evangelios, hemos conseguido ver que existen pruebas arqueológicas que nos explican cómo eran los lugares en los evangelios, pero hay una figura muy importante, evidentemente, que es Jesús de Nazaret. Es decir, bueno, todo eso puede ser, pero puede ser una invención, Jesús de Nazaret. Bueno, pues vamos a hablar de lo que hemos denominado la arqueología de la pasión. En la arqueología de la pasión nos vamos a fijar principalmente en dos lienzos. Uno que es el gran conocido, que lleva muchísimos años investigándose, que es el sudario de la Sábana Santa de Turín, y otro que es el gran desconocido, que lo tenemos aquí, que es el sudario de Oviedo. ¿De acuerdo? La primera referencia que aparece a la existencia, o la única referencia que aparece en los evangelios de la existencia de estos dos lienzos, aparece en Juan 27, que dice literalmente: y contempló allí los lienzos tendidos. Habla de los lienzos en plural. Creemos que hay alguno más, y luego les explicaré por qué. Y que habla de la sábana y del sudario, que habían cubierto su cabeza. Es el primero que hace referencia a que el sudario había cubierto la cabeza. No puestos con los lienzos, sino enrollados en un sitio aparte. Lo que dice es que la sábana estaba en una parte y que el sudario estaba colocado en otra. La idea, la representación de la posición que según eso deberían de tener los lienzos, es la que tienen ustedes ahí. Ahora explicaremos por qué es todo esto. Hay una sábana que se supone que cubrió el cuerpo de Jesús, y hay un sudario que se supone que cubrió el rostro de Jesús. La posición inicial sería algo así. Hay un primer lienzo que debió de cubrir el rostro de Jesús en la cruz, y hay un segundo lienzo que debió de cubrir el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Bien, ¿por qué creemos que eso es así? A ver, para los judíos, eso es una cosa que es muy importante, hay que tener en cuenta: el alma del ser humano está en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, una de las costumbres que tenían ellos era, cuando había un derramamiento de sangre, era enterrar al cadáver con la sangre,
porque si no perdía parte de su alma y no podía resucitar. ¿De acuerdo? Eso hay una corriente todavía hoy en día que más o menos lo sigue manteniendo, que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no permiten una transfusión de sangre, lo saben ustedes. Eso es porque ellos siguen pensando que en la sangre está el alma del ser humano, ¿vale? Entonces, es muy lógico pensar que cuando Jesús estaba en la cruz, trataran de recoger su sangre, porque en esa sangre estaba parte de su alma, ¿de acuerdo? Y luego, la forma de enterrarle cubriéndolo con una sábana era la costumbre típica que tenía en aquel momento, era la forma normal y lógica de hacer un enterramiento, ¿de acuerdo? O sea que esto se corresponde exactamente con las costumbres hebreas del siglo I. Aquí tienen ustedes los dos lienzos, el de arriba es la sábana de Turín y los de abajo son los que tienen ustedes ahí y que ahora les explicaré, que tienen ahí ustedes puestos en la pantalla. Bueno, la comparación de tamaño, porque si han visto aquí parece que son todos más o menos del mismo tamaño, bueno, pues no es verdad. La sábana de Turín pues tiene ese tamaño, son 4,20 metros aproximadamente de longitud, y lo que le correspondería al sudario es la parte más o menos que tienen, esa es la proporción a escala que tienen del sudario, ¿vale? Hay una cosa que les quiero, ahora les diré desde el punto de vista histórico, que me parece que es muy importante. Bueno, ¿qué sabemos de las dos reliquias, de estas dos reliquias, en el recorrido histórico? Bueno, pues sabemos que las dos han tenido suponiendo que hubieran estado en el siglo I en Jerusalén, pues han tenido una trayectoria histórica completamente diferente. El sudario de Oviedo estuvo en Jerusalén, suponemos que estuvo en Jerusalén, entendemos que pasó por Alejandría, de Alejandría entró en Cartagena en el año 614, ya hay documentación que acredita eso, tenemos documentación histórica que habla de la llegada del sudario a Cartagena, de ahí pasó por Sevilla, de Sevilla subió a Toledo, estuvo cuando coronaron al rey Wamba en Toledo, y de ahí subió a Oviedo, y está en Oviedo desde el año como máximo 842. Sabemos que está en la Catedral de Toledo, o sea, en la Catedral de Oviedo, desde el siglo IX, no tenemos ninguna duda que ha permanecido allí. Es decir, anteriormente tenemos dificultades con algunas fechas, pero sabemos que desde el siglo IX hasta nuestros días siempre ha estado allí. En cambio, la sábana de Turín, sabemos que pasó por Edesa, hay referencias históricas que hablan de la sábana en Edesa, lo que ocurre es que ahí la denominaban de otra forma y creemos que se corresponde con la misma sábana. Es decir, en Edesa hablaban de que había una reliquia que había envuelto el cuerpo de Jesús, que le llamaban mandilión. Mandilión es la palabra, viene a significar sábana. La denominaban aqueropita. Aqueropita significa que no estaba hecha a mano. Yo me pregunto qué podía haber en Edesa en el siglo VI que no hubiera estado hecho a mano. Es decir, ellos mismos le estaban dando ya una cosa sobrenatural. Le llamaban tetradiclón, que estaba plegado en 4 partes. Eso es una cuestión muy importante porque la explicación de que estuviera plegada en 4 partes, pues es esta. Si esto es una representación a escala de la sábana, si nosotros esto plegamos en 4 partes, que sería hacerlo así, lo que encontramos al final es el rostro de Jesús de Nazaret, que aparece exactamente enmarcado en esos 4 pliegos. Aquí no se ve muy bien porque es la figura es el negativo de la foto, pero para que lo entiendan, esto es lo mismo, lo único que he posicionado, he pintado el rostro para que se entienda bien cómo está. Si esto lo plegamos en 4 partes, lo que aparece exactamente es el pliego, y este es el motivo porque lo llamaban
tetradiploma. De Edesa acabó en Constantinopla. Sabemos que está en Constantinopla en el año 944. Hay una pintura que se conserva en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, donde se aparece el momento en el que es recogida, es presentada la reliquia. De ahí pasó por Atenas y ahí desapareció hasta que apareció en 1353. Desaparece en Constantinopla en la Cuarta Cruzada en el año 1204 y aparece en la ciudad de Nivelles en 1353. Creemos que existe suficientemente documentación histórica que acredita que desde ese 1204 hasta ese año 1353 la sábana santa estuvo custodiada por los caballeros templarios. Y desde ese año 1353 hasta hoy sabemos perfectamente dónde ha estado todos los días. O sea, no hay ninguna duda de dónde ha estado. El único hecho que podemos destacar en estos siglos fue un incendio que sufrió en la ciudad de Chambéry. Uno de los primeros incendios, porque le ha perseguido en toda su historia, pues los incendios parece que le han perseguido con todo el afán de destruirse. Bueno, vamos a ver qué documentación tenemos respecto o qué justificación histórica podemos tener, además de esos datos que tenemos de documentación para justificar esa trayectoria de las reliquias. El primero es el polen. En 1973, este señor que tenemos ahí, que es Mark Frey, tiene acceso al lienzo y hace una investigación para determinar cuáles eran los restos de polen que tenía la sábana. Aparecen distintos tipos de polen y casualmente los pólenes encontrados justifican perfectamente la trayectoria que había tenido la sábana de Turín. Se encuentran pólenes de Jerusalén, además plantas endémicas que ya han desaparecido del siglo I, aparecen pólenes de Constantinopla, aparecen pólenes de Atenas y luego de Francia y de Italia. Estos estudios, además, hay dos palinólogos israelitas, que tampoco son cristianos, que encuentran y corroboran los resultados que habían sido determinados por Manfrey. Además, encuentran plantas típicas que eran usadas en los enterramientos en el siglo I. Manfrey también investigó el sudario de Oviedo, ¿vale? Fue llamado por uno de los primeros investigadores, que fue Monseñor Ricci, un enviado especial del Vaticano, para que hiciera una investigación del polen en el sudario de Oviedo. Y también encontró pólenes que eran de Jerusalén, para llegar al convencimiento de que en algún momento las dos reliquias habían estado en Jerusalén al mismo tiempo. ¿De acuerdo? No sabemos si fue en el siglo I, lo que sí sabemos es que en algún momento coincidieron en Israel. Ahí, pues ya les decía, si a partir de 1353 sabemos que el sudario que la sábana de Turín está en Turín, o no en Turín, la tenemos entre Nivelles, Chambéry y Turín, sabemos dónde ha estado, sabemos que el lienzo de Oviedo ha estado en Oviedo desde el siglo IX, pues evidentemente la única posibilidad es que con anterioridad al siglo IX hubieran coincidido en la ciudad de Jerusalén. Lo que decía, aparecen. Vamos a otro dato que es importante. ¿Cuáles son las muestras de tejido de la síndrome? La sábana santa tiene una calidad excepcional. El sudario de Oviedo no la tiene, es una tela que es muy mala, o sea, de muy mala calidad. La síndrome era digna de la indumentaria de un sumo sacerdote y la otra pues era un pañolón pues, de una persona muy pobre. Hay que tener en cuenta una cosa que también es muy importante. Aparecen fibras de algodón de origen hindú, pues, probablemente, y que sabemos que eran utilizadas en el siglo I en Palestina.
Sin embargo, el algodón no es introducido en Europa hasta el siglo XV. Es decir, existen pocas probabilidades de que esa sábana no hubiera venido de Palestina. Además fue, bueno, lo de menos, fue hecha a mano con una textura denominada en espina. El sudario, por su contrario, al revés, tiene un tejido en forma de S, ¿de acuerdo? Y ahora les voy a explicar detenidamente parte de las manchas que desaparecen en el sudario. Bueno, cuando hay un cadáver, aparecen 5 signos cadavéricos, que los tienen ahí, que es el rigor mortis, el cuerpo se queda con rigidez cadavérica, el rigor mortis, que es un cambio de color, aparecen hematomas, el albor mortis, que es un enfriamiento del cuerpo, el cuerpo se enfría hasta que alcanza la temperatura del medio ambiente, el albor, que es la palidez, y la putrefacción es que acaba pudriéndose o oliendo mal. El único signo cadavérico que tenemos, tanto en el sudario como en la sábana, es el rigor mortis. Los demás no aparece ningún signo cadavérico. Y bueno, vamos a hablarles del sudario de Oviedo. Bueno, el sudario de Oviedo, os voy a pasar por el medio, es esto que tenemos aquí. Esto es la parte posterior y esta es la parte anterior. ¿Por qué llamamos que esto es la parte anterior y esta la parte posterior? Eso simplemente es que cuando se inició la investigación del sudario, lo que se presentaba a la gente era esta parte, entonces le llamaron anterior porque esta es la que estaba oculta. Simple y llanamente, para que lo entiendan, es muy sencillo. Esto es más o menos el tamaño que tenemos ahí, pues esto sería una parte y esto es la parte de atrás, ¿de acuerdo? Una es la parte de delante y otra es la parte de atrás. Aquí aparece un trocito que no está. Este trocito se lo llevó Monseñor Ricci cuando vino a hacer la investigación en el año 1978, pues se llevó este trocito de la tela para hacer la investigación en rojo. Con lo cual en un lado está en aquel lado y en otro lado está en este. Permite, Gustavo, no se llevó el sudario porque no lo pidió, ¿eh? Si no se lo habían dado, no sabían lo que tenían, ¿eh? Bueno, entonces, aparentemente, en contra de lo que aparece en la Sábana Santa, que la Sábana Santa sí que la vemos y parece que nos dicen cosas, aquí realmente da la sensación de que es un trapo sucio, con restos de sangre, de tal y cual, pero realmente no encontramos mucha información. Bueno, pues van a ver que el sudario tiene muchísima información y voy a tratar de explicarse. Bueno, lo primero que encontró fue unas manchas principales, las tienen ustedes ahí más o menos delimitadas, las manchas que tienen en la proyección. Las manchas principales serían estas que están aquí, estas que están aquí. Yo les voy a hablar de 4 o 5 manchas, prácticamente se encuentran justificadas todas, pero es un poco para que esto no nos lleve aquí hasta mañana a las 6 de la mañana. Entonces, les voy a explicar cómo estaba colocado y qué significa cada una de las manchas. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que encontramos es que hay una mancha de simetría. Luego, cuando termine la charla, si quieren ustedes, se acercan y verán que lo que les voy a decir es verdad. Aquí, justamente, hay una marca de simetría, que es esta de aquí. Esto significa que en algún momento el sudario estuvo doblado en esa posición, ¿de acuerdo? Si nosotros marcamos esa franja de simetría, que es la que tienen ustedes ahí, aparece una mancha a este lado y una mancha a este otro lado. Bien. Entonces, si plegamos bajo ese pliegue de simetría el lienzo, nos encontramos, a ver si soy capaz de darle a lo de arriba. Bueno, ahí aparecerá. Aquí lo tienen. Ahora verán que se gira. Tarda un poquito, pero vamos, se va a girar. En algún momento se va a girar. Entonces, si giramos esto, nos damos cuenta, que es la imagen que tienen abajo, que las manchas se han producido por
capilaridad. Es decir, que en algún momento hubo un foco de sangre que manchó la parte de abajo del sudario y que por capilaridad lo que hizo fue impregnar todo el resto de la tela. Visto ahí, para que lo entiendan, como aquí tenemos desdoblada la tela, esto sería la posición 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Esto es importante porque ahora les explicaré por qué. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Además, aquí se encuentra, cuando se hace el estudio de la sábana y del sudario y lo miran al microscopio, aquí encuentran, que también luego lo pueden ver después, una serie de puntos que aparecen agujeros, son lo que tienen ustedes abajo, y además aparecen con restos de hilo de algodón. Lo que viene a decir es que esto en algún momento lo habían cosido, ¿vale? Entonces, la hipótesis que se formula es que en algún momento la tela estuvo cosida en la parte de atrás del rostro, cubrió el rostro en esta posición y el pliego, que yo les decía al principio que tenía, pues más o menos lo convertiría en esta posición. ¿Qué es lo que ocurre? Como se produce una salida de sangre, lo que hace es que impregna la parte de abajo de la tela, la parte esta, la parte esta y la parte de arriba. Esto es justamente lo que tenemos aquí. Esto es la parte que está en contacto con la nariz. Esta es la parte de atrás. Esta sería la primera parte de aquí. Y por último, esta sería la parte de arriba. Los agujeros que tenemos aquí con restos de algodón, de hilo de algodón, lo que hacen es que cosen a la parte de atrás del cabello, coinciden exactamente con la parte de atrás del cabello y con la parte de adelante de la barba. Es decir, lo que viene a decir los hallazgos es que esto en algún momento estuvo cosido al cabello y estuvo cosido a la barba. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y por qué fue eso? Pues creemos que sabemos por qué fue. En la posición de la cruz, según creemos que fueron los acontecimientos, Jesús llevó la corona de espinas hasta que lo crucificaron. La crucifixión no es esa idea que nos ha llegado de que Jesús transportaba la cruz entera. Lo que Jesús transportaba, y luego veremos por qué lo sabemos, lo veremos en la Sábana Santa, lo que transportaba era el travesaño donde él estaba amarrado. Y el palo vertical ya estaba clavado en el suelo. Entonces, cuando lo crucificaban, lo que hacían es que lo clavaban sobre el palo que ya estaba, el palo vertical que ya estaba colocado. Entonces, ¿qué es lo que entendemos que pasó aquí? Que él estando en la cruz y para descenderlo, le colocaron el paño. Como les decía, a la hora de descenderlo, si no le hubieran colocado ese paño, lo que hubiera hecho es que esos fluidos que estaba vertiendo por la nariz y por la boca hubieran caído sobre la persona que lo estaba bajando. Y eso para los judíos era poco menos que ellos entendían que eso era un sacrilegio. Entonces lo que hicieron fue atarle para descenderlo de la cruz. Una vez que estaba descendido, estaba en esta posición, le pongo, lo ato y me lo vuelvo. Cuando ya lo desclavo, puedo coger esta parte y taparle la cara entera. ¿De acuerdo? Lo de taparle la cara entera es una costumbre también judía. Lo seguimos haciendo hoy en día. Cuando hay un accidente de tráfico, lo primero que hacemos cuando hay un fallecido es taparle la cabeza. ¿De acuerdo?
¿Por qué sabemos que hay esta segunda posición? Porque hay manchas que se transmiten y que solo aparecen en esta parte del paño. Si hubieran sido todas las manchas producidas en la primera colocación que tuvo el paño, todas las manchas serían por capilaridad. Sin embargo, hay manchas por capilaridad que solo aparecen en estas dos zonas del trapo. Es decir, que hubo parte de las manchas de sangre que estaban en la zona de la oreja que solo aparecen en estas dos partes del trapo. ¿De acuerdo? Una vez en esta posición, le hicieron un nudo aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué sabemos esto? Pues luego, si quieren, se acercan y verán que aquí arriba aparece una serie de pliegos que se corresponden con el nudo. Cuando nosotros hacemos la prueba con el nudo y hacemos un nudo aquí arriba, los pliegos que se producen en el lino se corresponden con los pliegos que aparecen aquí arriba. En esta posición lo bajan al suelo. ¿Por qué sabemos eso? Hay una primera mancha de sangre que tiene un sentido vertical y hacia abajo. ¿Por qué tiene ese sentido? Por la propia fuerza de la gravedad. Si yo estoy en esta situación y yo estoy echando sangre por nariz y boca, lo que estoy haciendo es manchando toda la parte de abajo. Sin embargo, aparecen, eso se ve mucho mejor aquí, luego si quieren lo ven, aparecen una serie de manchas que aparecen en la parte de arriba. Esas manchas solo se pueden producir si una vez que se desciende al suelo, la cabeza está por debajo de los pies, y lo que hace es que por la propia gravedad, lo que hace es que la sangre sube hacia arriba. Y esto es la mancha, que pueden luego ver, ahí se ve mucho mejor, y si no pueden verla aquí en el paño, que está aquí arriba. ¿De acuerdo? De esta forma, y en posición horizontal y con la cabeza boca abajo, lo trasladaron hacia el sepulcro. ¿Vale? ¿Por qué sabemos eso? Pues sabemos eso porque si se fijan aquí, si yo aprieto esto, arrugo esto contra la cabeza, luego si quieren lo hacemos y todo, pegamos eso, lo ponemos sobre la cabeza y lo aprieto, o sea, haría una cosa así. Lo que hace es que se marcaría los dedos de mi mano. Bueno, pues casualmente, eso lo tenemos claramente aquí. Y además se han encontrado huellas dactilares, restos de huellas dactilares en la propia resto de sangre, que justifican que el rostro fue transportado así y boca abajo. De esa forma, el cuerpo fue llevado hasta el sepulcro. Ahí tienen la explicación de la cabeza, cómo se forman las manchas, y esto es lo que les contaba, que era la dirección descendente que tenemos de la sangre en una primera posición y la posición ascendente que tenemos en la siguiente posición de la sangre. Además, sabemos que existieron diferentes posiciones de la mano. Además de esta posición que les digo que queda perfectamente demostrada aquí, se han encontrado huellas dactilares que justifican que las manos, que hubo manos que trataron de tapar el vertido de sangre, es decir, que en un momento dado lo sujetaron así, trataron de evitar el vertido de sangre, que le taparon la nariz así. Todas esas posiciones de la mano son las diferentes posiciones que hay y que se han encontrado huellas dactilares que justifican cómo estuvieron sujetando el paño. Bueno, hay un hecho que también ahora lo verán, que es muy significativo. Hay una mancha en la sábana santa, que es muy conocida, que es el épsilon, ese que se ve ahí, el número 3 invertido, ese que tenemos ahí arriba. Bueno, pues ese épsilon tiene una gota de sangre, que ahí la ven muy bien, este es el negativo, este es el positivo, que ven ahí que tiene una gota de sangre debajo. Bueno, pues esa gota de sangre falta el punto central de la gota, ¿vale? En la sábana.
ese punto central de la gota se ha encontrado aquí. Está aquí exactamente. ¿Por qué sabemos eso? Porque encontramos ese punto y la distancia exacta que hay entre ese punto, que es este que tienen aquí, y el punto de la nariz, que se sitúa perfectamente, es exactamente la misma distancia que existe en la sábana santa entre ese punto de la bosta y el centro de la nariz. De aquí a aquí, la distancia que existe es exactamente la misma distancia que existe en la sábana santa. Bueno, pues estas son todas las coincidencias que tenemos entre el sudario y Jesús de Nazaret. Sabemos que cubrió el rostro con un sudario, tejido de dimensiones semejantes, las medidas se corresponden con las medidas del pañuelo que se usaba, es decir, tiene un codo y un codo con... Las medidas del paño son medidas hebreas. Sabemos que era un hombre, era un adulto con pelo largo, barba y bigote, aparecen restos en el sudario. Una cosa también, se ha encontrado en la parte que cubre justamente esta parte, se han encontrado restos de arena. Es decir, parece ser que en el desplazamiento que hizo, en el Vía Crucis que hizo hasta el lugar de la crucifixión, como no he los evangelios, pues hubo un momento en que se debió de caer. Como él iba atado al palo, evidentemente no pudo protegerse para la caída, y en la caída debió de golpearse con la nariz en el suelo. Bueno, pues en el pañuelo aparecen restos de arena en la posición donde deberían de aparecer. Bueno, la morfología es la de un hombre hebreo, el grupo de sangre es coincidente, el que aparece en el sudarión con el que aparece en la sábana santa. Sabemos que fue torturado. Las manchas que tenemos en el sudario son manchas que no son solo de sangre, aparece una proporción de unos 6 con edema pulmonar. Sabemos que murió en vertical. ¿Por qué sabemos que murió en vertical? Por la posición de la mancha, que es inicialmente descendente. Hay otro hecho que es muy significativo en la parte de atrás, que es la que viene cosida aquí atrás, la que venía cosida aquí atrás. Aquí, en esta parte de aquí, aparece sangre vital. Es decir, cuando uno está vivo, lo que emite es una sangre que coagula. Cuando uno se muere, evidentemente la sangre deja de coagular. Entonces, ¿por qué pensamos que ahí existe sangre? ¿Por qué existe sangre vital? Porque eso se corresponde con las heridas que había de la corona de espinas. Entonces, cuando le retiran la corona de espinas y está en la cruz crucificado, para poder respirar, lo que hace es elevarse. Entonces, al elevarse, lo que hace es que vuelve a golpearse la parte de atrás de la nuca contra el madero. Y eso hace que estas heridas no se lleguen a cicatrizar y sigan echando sangre. Sin embargo, las heridas de espinas que aparecen en el resto sí tienen sangre coagulada. O sea, son sangre que ya está seca. Sangre vital, eso es lo que les he contado. Y lo del edema pulmonar, que también se lo he contado. Hay otra cosa que es muy importante también. En el sudario, la boca, que se ve aquí perfectamente en los labios, aparece que la boca está abierta. Y luego, sin embargo, en la sábana santa, en la imagen que aparece en la sábana santa, la imagen aparece cerrada, la boca aparece cerrada. Eso ha permitido a los investigadores encontrar una de las causas que luego ahora les explicaré, que más problema daba para justificar que la sábana de Turín era verdadera. Ahora les explicaré con la sábana y les explico algo más. Bueno, se encontró sobre sí mismo, y por último, que es muy importante, la tradición nos dice que este pañolón que aparece en Oviedo se correspondía con el pañolón que había cubierto la cara de Jesús de Nazaret. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la sábana santa, y luego vamos a ver si existen puntos coincidentes entre la sábana santa
y el sudario. La sábana santa tiene esas dimensiones, eso es lo que hay ahí. En la sábana santa aparecen una serie de manchas, aparecen manchas de agua, aparecen manchas de sangre, aparece una impresión que no sabemos cómo se produce, y aparecen una serie de remiendos que ahora les explicaré dónde están situados. Eso es la sábana tal cual está hoy, ¿de acuerdo? Que es lo de arriba. Si yo con Photoshop, esto es un trabajo casero, perdónenme, si yo en la sábana elimino las manchas que no deberían de estar, hay una mancha longitudinal que se corresponde con el incendio que tuvo en Chamberí. Esos remiendos que aparecen, que tienen esas formas tan raras, es una gota de plata que en ese incendio cayó y atravesó todos los pliegos de la sábana. Aparecen una serie de manchas de agua. Bueno, pues si yo elimino todo eso, la sábana en origen debería de ser algo así, ¿vale? Aquí se ve más o menos claro que existe una figura que podríamos llamar humana hacia allá y una figura que parece más o menos humana hacia acá, ¿vale? Bueno, el primer hallazgo que tenemos sobre esta figura es que a este señor, que Secondo Pia, que era un fotógrafo y abogado italiano, pues en el año 1898 le encargan que haga una fotografía de la imagen. Este señor va con esta maravillosa cámara de la época y le hace una foto a la cinta. Y se encuentra que cuando lo revela, se da cuenta que realmente lo que aparece en el negativo es un positivo fotográfico. Es decir, si yo le hago una foto a esto, en mi negativo sale esto. Es decir, es una imagen invertida. Hay una aplicación, si quieren pueden hacerlo, que tenemos todos en los móviles, que se llama Imagine Negative. Es una app que se la descargan y si le hacen una foto a eso, le va a salir esto. Bueno, pues este señor, claro, casi se cae de espaldas cuando ve lo que le aparece ahí. Bueno, si nosotros a esa foto en negativo la ampliamos, lo que vemos es esto que tienen ustedes aquí, ¿vale? Donde se ve claramente el rostro de un señor, donde aparece la parte posterior y la parte de la espalda del señor, ¿de acuerdo? Bueno, lo que les decía antes, que justificaba el tema de tener la boca abierta o la boca cerrada. Aquí aparece la boca cerrada y sin embargo en el sudario aparece la boca abierta. Esto significa que si yo cubro con la sábana en esta posición, es decir, como les he explicado, el sudario lo que hace es que envuelve la cara en este sentido, ¿de acuerdo? Y la sábana santa lo que hace es que la envuelve en este sentido, ¿correcto? Si yo envuelvo el cuerpo en este sentido, yo no tengo ningún punto de discontinuidad en toda la cabeza. Con lo cual no tiene ningún sentido que este punto de discontinuidad que tenemos aquí se hubiera producido. No existe una ruptura. Toda la sábana está en continuidad sobre el cuerpo. ¿De acuerdo? La boca, en un determinado momento, la cerraron y la cerraron con un pañuelo, que esto lo descubre Sergio Rodero, y lo que le hace es que le hacen un nudo en esta posición. Luego les ensayaré una foto. Aquí le hacen un nudo para cerrarle la boca. Entonces, al posicionar aquí un nudo, es lo que provoca que exista una discontinuidad en la imagen que tenemos en la sábana santa. Porque ya no hay un contacto. Aquí hay otra tela que evita que la imagen se forme por continuidad. Bueno, ahí tienen en alto contraste toda la imagen que aparece en la sábana santa. Como ven, es una figura que representa pues, un señor que ha sido crucificado,
presenta signos claros de flagelación, tiene más de 120 golpes de flagelación, aparecen heridas en pies y en manos, que son compatibles con la crucifixión. Además, los puntos de crucifixión aparecen donde anatómicamente tienen que aparecer. Es decir, si la crucifixión hubiera sido en la palma de la mano, desde donde se ha representado normalmente, se hubiera producido un desgarro porque la palma de la mano no tiene consistencia para sujetar el cuerpo de un hombre. Sin embargo, si la crucifixión se hace en la muñeca, entonces sí tiene fuerza para sujetarlo, es decir, la sábana presenta algo que sí es real. Hay otra cosa que es muy importante: en la sábana aparecen restos de sangre arterial y venosa. ¿De acuerdo? El descubrimiento del doble sentido de la circulación sanguínea es del siglo XVI. Lo digo porque hay por ahí alguien que dice que la sábana es una invención de la Edad Media. Pues este señor no solo sabía hacer fotografías en blanco y negro, no solo sabía hacer, como vamos a ver ahora, fotografías tridimensionales, sino que además conocía ya la doble circulación sanguínea. Bueno, el negativo fotográfico da la imagen de un señor lleno de heridas, contusiones, hinchazones, en las posiciones donde tenían que aparecer. Y hay una cosa que es, bueno, esto es la representación de la cara. Hay una cosa que es muy significativa y ahora lo voy a explicar también. Las heridas punzantes que tenemos en la sábana santa, que son producto de la corona de espinas, son coincidentes con las heridas punzantes que aparecen en el sudario de Oviedo. Hay marcas de flagelación, hay derrame líquido por la lanzada que según los evangelios hizo el soldado romano, aparecen regueros de sangre en los brazos, agujeros de clavo en las muñecas, piernas flexionadas y heridas en clavos y pies. Quédense con esta L que aparece aquí, que también, ahora les explicaré, es un dato muy importante. Bueno, estos son los investigadores que se dieron cuenta que cuando metían la imagen, una fotografía, en un ordenador que se llamaba VP8, lo que hacía era una representación. Estos son unas señores que estaban haciendo fotos de mano. Entonces, cuando hacían una foto, lo que hacían era hacer una foto y encontraban el relieve de mano. Ellos metían la foto de, aquí se verá, este señor que coge una foto suya, lo que hace es que la mete en el ordenador. Cuando mete la foto en el ordenador, pues sale una imagen completamente deformada de su cara. ¿De acuerdo? Cara que no le da ninguna información. Sin embargo, lo que hace es que hacen una foto de la síndrome y resulta que cuando hacen una foto de la síndrome se encuentran con que la imagen que sale, que produce ese ordenador, el VP8, es una imagen que es tridimensional, que la tienen ahí. Es decir, de alguna forma, esa imagen que está grabada en la síndrome, que se produce por degradación del tejido del hino, produce una imagen tridimensional. Aquí tienen la imagen tridimensional ampliada. A ver, que me voy. Bueno, estos son los puntos. Este es el punto centro de la nariz. Esto es el rostro de la sábana santa y este es el sudario de Oviedo. Ahí hay una serie de puntos que son coincidentes entre el sudario de Oviedo y el rostro de la sábana santa. A fecha de hoy se han encontrado un total de 50 puntos que son coincidentes. Quizá no les parezcan muchos, pero tengo que decirles que en una huella dactilar, cuando hay una investigación policial, con 9 puntos que haya coincidentes en una huella, el señor juez no tiene ningún problema en enviar a un señor a prisión el resto de sus días. Es decir, basta con que 9 puntos en una huella dactilar sean coincidentes.
Y aquí tenemos más de 50 puntos que son coincidentes, con lo cual no cabe ninguna duda de que el sudario de dedo y el rostro de la sábana santa, o sea, y la sábana santa estuvieran sobre la misma persona. Esto es la imagen que nos aparece. Tengo que decirles que además de la sábana santa aparece tejido epitelial, aparece tejido muscular, no tienen ninguna duda que es sangre humana. Y bueno, pues todo esto a los forenses les ha permitido pues dar una serie de datos antropométricos del varón que envolvió la sábana santa. Varón de perfil caucásico, aproximadamente un 80 de estatura, unos 80 kilos de peso, un número de pie 42, perímetro de la caja torácica 99 centímetros, longitud de la pierna 94, extremidades superiores 82, altura de los hombros, perímetro máximo de rodillas, peso aproximado del cerebro, es decir, se ha medido absolutamente todo los datos que nos da la sábana santa. Bueno, les decía que nos fijásemos en esta figura en L que aparece en la sábana santa. Bueno, pues hay lo que se llama el códice Codex Prae, que está datado en el año 1192, creo que es de memoria, y en este Codex Prae aparecen dos cosas que llaman poderosamente la atención. Aquí se hacía una representación, había un artista que hacía una representación del momento en el que se hace el enterramiento de Jesús, y aquí aparecen dos cosas que son curiosidad y que son coincidentes con la sábana santa. Una es la forma en L, que aparece aquí, que se corresponde con la misma forma en L que tiene la sábana santa. Y el otro es que, si se fijan, este brazo es bastante más largo que el otro. Bueno, pues eso es un dato que también aparece en la sábana santa. Bueno, y para terminar, pues vamos a hablar un poco del método de Rodela. Quiero que entiendan una cosa. Cuando nosotros en una imagen tenemos un blanco-negro y una figura tridimensional, desde el punto de vista de un escultor, lo que tenemos es un molde. Y con ese molde lo que podemos hacer es una representación de la figura que había envuelto ese molde. Y es lo que ha hecho Sergio Rodela. Bueno, lo que decía, partía de una síndrome que tenía datos en positivo y negativo, donde podíamos ver estructuras esqueléticas, musculares y posturales, ¿vale? Unas más claras y otras más oscuras. ¿De acuerdo? ¿El objetivo cuál era? Pues hacer una reproducción rigurosa, lo más rigurosamente posible, en un modelo tridimensional de cómo sería el ser humano que fue envuelto por la sábana santa. Bueno, lo primero que hace Sergio Rodela, les voy a explicar solo el rostro, porque lo demás más o menos funciona igual, pero para que se hagan una idea. Lo primero que hace es que traza un eje vertical desde la parte superior de la síndrome hasta el pie derecho para ver cuál era la altura que tenía el personaje de la sábana santa. Y a su vez calcula esa misma medida en la parte posterior y encuentra que hay un desfase entre la parte anterior y la posterior de 10 centímetros. Ese desfase tiene que ser producido por el relieve de la imagen. Es decir, cuando yo estoy apoyado, mi mano está apoyada sobre la mesa, todo esto forma más o menos una imagen plana, o sea, estoy plano. Sin embargo, la parte de arriba tiene un contorno y un relieve. Con lo cual, esa diferencia que hay en centímetros en el contorno y el relieve se produce porque la parte frontal no está apoyada sobre la mesa. A partir de ahí, él utiliza un método clásico de medidas y sabe, hay una serie de proporciones y parte de esas proporciones. Y entonces ve cuáles de esas proporciones se corresponden con la sábana y cuáles de las proporciones no se corresponden con la sábana, y ve y trata de explicar por qué se producen esas anomalías. Bien, mide la cabeza sindónica, lo que mide la cabeza de la síndone,
le mide 24 centímetros, es una cabeza bastante larga, y lo que hace es que delimita mediante un alambre cuál es el exceso de esa posición se debe al relieve que tiene el paño por colocarse sobre el rostro. ¿De acuerdo? Eso le da una medida y esa medida él entiende, demuestra que es justamente la misma proporción que tiene en todo el contorno. Con lo cual, con las medidas que le da la síndrome y el desfase que tiene por esa posición de relieve, es capaz de reproducir cómo sería el rostro de la persona. Bueno, ahí tiene la explicación, lo que le decía. Esto es lo que le medía el rostro. Este es el contorno que tiene y este es el desfase que tiene entre la medida del alambre hasta aquí y la medida que tiene esta proporción. Lo que hace es que la transmite a la actividad del cuerpo y además comprueba en varias de ellas que esa proporción se mantiene. Y a partir de ese momento lo que hace es una reproducción exacta de cómo sería el cuerpo de la persona que envolvió la sábana. Eso es lo que más o menos viene ahí. Él luego hace otra medición, está en la parte del esternón, comprueba que esa proporcionalidad se mantiene y a partir de ahí hace una reproducción del cuerpo. Esta es la primera reproducción que hace, que la pone en el esqueleto. Y luego a partir de ahí lo que va haciendo es que va colocando la sábana santa hasta que consigue que cualquier cosa que no era capaz de justificar, es decir, porque había una diferencia entre la mancha que producía la sábana con el rostro que estaba haciendo, lo que va haciendo es eliminando esas diferencias hasta que consigue dejar todo por debajo de 1 centímetro. Es decir, es capaz de colocar la sábana y la imagen que le produce la sangre, o sea, la sangre que emite ese cuerpo es exactamente la misma que se produce en la sábana. Eso es lo que está ahí. Esta es la sábana que utilizó con toda la mancha de sangre. Y bueno, pues estas son algunas de las curiosidades que Sergio Rodela encontró en la sábana. La primera es que había un desfase de 3 centímetros, que es lo que les he justificado con el nudo que aparece en la parte superior de la cabeza. La segunda es que había una cosa que tampoco eran capaces de explicar, y era por qué la parte del rostro en la sábana aparecía más marcada que el resto del cuerpo. Y él demostró que se producía porque justamente esa parte que aparece marcada se correspondía con una serie de pliegos que había hecho sobre el sudario, que aparecen también en el sudario, es decir, el sudario en un determinado momento se puso en esa posición y justamente la posición que marca el sudario es la que más aparece marcada en la sábana santa. Eso es lo que tienen ustedes aquí. Estos son los rostros. Aquí se queda claramente cómo está la boca abierta. Y luego, sobre el rostro de la sábana, lo que hace es que coge el sudario de Oviedo y trata de ver que existe una correspondencia entre las manchas que aparecen en el sudario y el relieve que tiene la cara creada. Y se encuentra que hay una relación perfecta. ¿De acuerdo? A fecha de hoy, los expertos dicen que es una representación real al 90% y artística al 10%. Hay otras representaciones, por ejemplo, de Miñarro, del maestro Miñarro, que son mucho más artísticas que realistas. En este caso es al revés. Aquí no se ha buscado algo artístico, sino que realmente se ha buscado es plasmar en las figuras por los datos antropométricos y forenses. Hay otro hecho que también descubrió Sergio Rodela, y es que ha encontrado si se fijan aquí, que era lo que les decía, el brazo derecho es más largo que el brazo izquierdo. Bueno, pues él lo que ha descubierto es que había una luxación en ese hombro, y eso provocó que el brazo estuviera desplazado. Y esto es lo que no tenemos aquí, está en el Museo de los Papas. Esto era la figura que estuvimos exponiendo en la colegiata de San Isidro,
y que era la representación. Aquí tenemos los rostros con los cuales trabajó, pero esa era la figura real que él había, que él había creado. Bueno, decirles que a fecha de hoy no podemos saber si esta figura es la representación real del hombre que posiblemente más influyente haya sido en la historia de la humanidad. Desgraciadamente no lo podemos saber. A lo mejor simplemente es una escultura con cierto valor artístico y realizada por un hermano. Lo que sí tenemos claro, y creo que hemos sido capaces de demostrar en la tarde de hoy, es que la ciencia y la religión no tienen por qué estar enfrentadas. Pueden caminar juntos. Y eso es ni más ni menos lo que yo quería decirles hoy. Es decir, que dejen de vernos como unos fanáticos que no sabemos de lo que hablan, de lo que hablamos, y que realmente lo que estamos haciendo es una labor de investigación fundamentada principalmente en nuestra fe. Si tienen ustedes alguna pregunta, les encantado de Se especula que no fue corona de espina, sino que fue un casco lo que llevó. ¿Se puede datar eso? ¿Se puede? ¿Se puede comprobar? Sí. Sí. De hecho, existen un montón de puntos que demuestran exactamente que es una corona de espinas, que no era un casco, o sea, que era un casco de espinas, que era una corona. Es más, en París, eso es una de las últimas investigaciones, yo la leí la semana pasada, porque lo que hay en París es un aro, no sé si lo han visto, es un aro que se supone que era la corona de Jesús. O sea, no era un casco, sino era un aro. Y no tiene ninguna espina. Pues por las medidas que tiene, se corresponde exactamente con lo que se representaría realmente un casco de espinas sujeto por ese aro. Puedo apuntar que además lo que se intentaba era coronar, la burla era coronar a un rey, y los reyes en esa época llevaban casco. Claro, sí. Desde el punto de vista histórico, no tenía sentido una corona, sino que era un casco romano, en el fondo, un casco romano de espinas. La pregunta es infantil. Sí, dígame. El carbono 14. Vale, sí. Bueno, vamos a ver. Hay una prueba del carbono 14 que hacen, como ustedes bien saben, que se hace y datan la figura entre el año 1200, o sea, la sábana entre el año 1260 y 1390. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, desde el punto de vista científico, solo científico, eso es una barbaridad, y le voy a explicar por qué. Desde el año, voy a irme al peor de los supuestos, para que no me digan que estoy jugando a favor, ¿no? Sino que además me pongo en el peor de las circunstancias. Si yo dato la sábana santa en el año 1260 y doy un margen de error hasta el 1390, han pasado 130, o sea, mi margen de error son 130 años, ¿correcto? O sea, yo digo, esto puede ser desde el 1260 hasta el 1390. Luego hay un margen, hay un intervalo de 130 años. 130 años en 800, no llega a 700 y pico años, significa que tengo un margen de error del 17%, casi del 18%. Eso significaría que si yo dato una cosa en el año 4000 a.C., tendría un desfase de 1200 años. Eso es inaceptable desde el punto de vista científico. Primer punto. Segundo punto. Se ha demostrado el propio creador del método de datación del carbono 14, que fue premio Nobel, por el método de datación del acelerador de partículas, él mismo dijo que la forma de datación que se había hecho de la sábana santa no era correcta y que no había sido limpiada y que tenía contaminación que no permitía validar esos datos. Y por último, que yo creo que es el método más concluyente, hay un investigador que hace aproximadamente 25 años hizo una prueba que fue la siguiente, que es concluyente. Cogió un trozo de lienzo de una sábana que estaba datada, que se creía que era más o menos de la época de unos siglos antes de Jesús de Nazaret. La mandó datar, la dataron por el método del carbono 14,
y se fue fechada en 2 siglos antes, es decir, en 200 años antes de Cristo. Ese señor cogió ese trozo de tela y le hizo las quemaduras, una reproducción de las quemaduras que había sufrido la sábana santa en Chamberí. Y volvió a mandar datar ese trozo de tela. Y lo dataron en el año 400 después de Cristo. O sea, demostró que al provocar un incendio sobre ese trozo de tela, la tela rejuvenecía 600 años. Eso es concluir. Perdón, no quiero ser protagonista ni mucho menos. No, por favor. Era aportar un dato a esto que me interesaba, el carbono 14. La propia casa de Estados Unidos, es que no me acuerdo el nombre, que hizo la datación del carbono 14, tiene en España sucursal, ¿vale? Y está abierta y se puede entrar en Google, se pone y puedes entrar en la página web. Esa misma casa dice que no admite ningún paño para hacer la datación del carbono 14 porque reconoce que el error anda del orden del 30%. El error en la datación. Los mismos ellos dicen que ya no admiten. De todas formas, es verdad. Porque un paño tiene muchísima contaminación. Además ha sido una tela que ha sido sujeta, es decir, ha sufrido una serie de... Los sudarios hicieron también y salió el siglo VII. El siglo VII. Del sudario. Pero estamos en la misma, es decir, hasta tenido una... la prueba del carbono 14 no es concluyente, es mucho más concluyente la prueba que ponen que la prueba del carbono 14. Si me permites, Gustavo, decirles que la exposición que se hizo en el año 2021 en la Conchiata San Isidro, en donde se trajo la imagen que había hecho el hermano Sergio Rodela, porque era hermano Claudio, uno de los artistas más importantes de toda Europa, de los cuales tienen este regalo que nos hizo. Esos 2 rostros son suyos, con lo cual tiene un valor inestimable. Pues asistieron en 8 días cerca de 4.000 personas. Solo nos dejaron 8 días para la exposición. Nos trajeron pues, una copia de Santo Sudero certificada, una copia de la Sábana Santa certificada también, en donde, si ustedes hacen con el programa que les ha dicho el hermano Gustavo de Negative, pues salía precisamente el negativo que hizo que sacó Segundo Pía en 1898. Pues ese fue uno de los éxitos más importantes que no supo apreciar mucha gente en Madrid, desgraciadamente. Pero fue la primera vez que salían y se unían ambas copias, fuera una de Oviedo y otra de Turín, y se unían aquí en Madrid, se traían a España junto con la imagen, que inmediatamente posterior fue otra vez al Museo de los Papas Vaticanos. Con esto quiero resaltar no solamente la importancia de lo que han oído, sino que admiren perfectamente estos rostros, porque es una de las últimas hazañas, diría yo, de un hombre maravilloso y que supo, yo creo que mirar al Espíritu de Cristo cara a cara. ¿Hay alguna pregunta más? Víctor, por favor. Bueno, que es un poco tarde, voy a cerrar yo, pero no va a permitir que haga de banderín de enganche, que les hable 4 minutos de los templarios. Porque por algo estamos aquí. Tenemos auténtica pasión como templarios por el tema de la Sábana Santa, porque estamos convencidos que 130 años estuvo custodiada por nosotros. Más que custodiada, incluso escondida, porque la Iglesia en aquellos momentos perseguía a todo el que tenía tráfico de reliquias. Nosotros no habíamos traficado, nos la había dado el conde de Atenas y la teníamos guardada. Y sabemos que estuvo en nuestro poder porque aparece en manos de la familia Charnet. Cuando queman en la hoguera a Jacques de Molay, el último gran maestre, con él queman al preceptor de Normandía, que es Fray Charnet, que deja en manos de su familia la sábana santa. Este trabajo está hecho, como ha dicho nuestro viceprior, por Sergio Rodela, que era un templario italiano. Si tiene un problema, récele, porque para mí era un santo absoluto, y solamente un santo pudo llegar a lo que llegó, además de un científico, por supuesto. Hoy somos en el mundo los templarios 8.000
8.000 personas. En España somos muy pocos, somos solo 100 entre hombres y mujeres. Y digo mujeres porque curiosamente él es el viceprior. El prior es la priora, es una señora, la priora de la orden en España. Somos 8.000 más que muchas órdenes religiosas, o sea, somos una fuerza notable. ¿Dónde estaba la fuerza del Temple? Y creo que nosotros hoy somos partícipes de ella. En el propio nombre original, pobres conmilitones de Cristo. Conmilitón es una palabra que está en la Real Academia del Diccionario, pero que no se usa. Conmilitón significa compañero de otro en la guerra. Si los templarios medievales, y nosotros hoy, eran compañeros de Cristo en la guerra, la victoria estaba asegurada, o por lo menos la resurrección final, que no es poco premio. ¿Qué hacemos hoy? Aparte de, por ejemplo, trabajar con la Real Colegiata, donde, por ejemplo, los segundos sábados del mes hacemos una visita guiada para explicar un templo que es una maravilla en Madrid y que casi no se conoce. Ayudamos y trabajamos en 2 comedores sociales, uno en Pamplona y otro en Barcelona. Tenemos un hermano en la República Dominicana que atiende poblaciones pobres. Tutelamos un albergue de peregrinos en Torre del Río, en el camino de Santiago. Somos gente de lo más diversa, de todas las profesiones que se puedan imaginar, pero siempre con la misma idea. Hay que defender hoy los valores que ya Benedicto XVI dejó bien claro en Ratisbona, que son los valores occidentales: cristianismo, derecho romano y filosofía griega, que está todo abandonado e intentan destruirlo. Pues nosotros estamos aquí para proteger en la medida que podamos eso. Y por contarles muy brevemente 2 tipos de templarios para que vean qué diversidad de tipos somos. Tenemos un templario, el padre de Olloro, que trabaja en el Amazonas, en Perú. Este hombre, cuando llega allí, es coronel del ejército, por cierto era capellán castrense, llega allí y se encuentra con una subasta de niños para trocearlos y venderlos por piezas, como en un desguace. Y ahí hay un niño, Manolo, que tiene 14 años, y aquella subasta estaba destinada más a niños pequeñitos, pequeñito pulmón, pequeñito corazón, etc. Y ella se salió un poco del contexto, pero el padre levantó la mano y dice: ese me lo quedo yo. Dice que le temblaba el cuerpo cuando dijo: ese me lo quedo yo. Se acerca a los traficantes y les dice: guardármelo, que voy a casa por el dinero y vengo mañana y me lo llevo mañana, porque hoy no traigo los $20.000. Y le dice el traficante: ¿por qué $20.000? Son $20 solo. ¿Quién dijo 20.000? Y se llevó el niño por $20. O sea, es el primero de los 150 que tiene hoy entre niños y niñas recogidos. Anda un poco justo de dinero, sí. Quieren entrar en Hogar Nazaret en internet y verán lo que hace. Eso es un templario. Y otro templario, por ejemplo, es un guardia civil de Melilla, de los que les caen las piedras encima y luego el ministro los pone verdes, etc. Este buen hombre recibe una noche un aviso de que llegó una patera, él es de la Guardia Civil del Mar, sale con la lancha de noche y cuando llega a las coordenadas se nieve allí. Pero ve que salen todavía burbujillas. Se tira y saca a una señora que tiene un niño cogido en brazo, los 2 estaban ahogando. Y además la señora estaba embarazada. Logran sacarlos adelante, nace una niña, se llama Pilar, porque la madre quiso que el guardia civil fuera su tutor legal, y la niña vive mitad del tiempo con el guardia civil y mitad del tiempo con su padre, con su madre y con su hermano en Salvador, que ya trabajan regularmente en España. Tiene la medalla de oro de la ciudad de Melilla. Somos muy pocos, como les decía. Anímense, para ser templario solo basta con ser cristiano bautizado de buena gente. A mí me parece que ustedes lo son, o sea que no tengan miedo, anímense a acercarse a la orden, sobre todo si comparten estos valores de la cultura occidental tan necesaria hoy. Y el amigo Gustavo está llevando también el hermano Gustavo está llevando esta conferencia también por institutos. Y les puedo asegurar que los chavales abren unos ojos como platos cuando les cuentan quién era este tipo, y permítanme la expresión, el Señor, cómo las pasó. Y que tenemos unos testimonios, concretamente el sudario en España, al que no le damos el valor probablemente que tiene. Las 2 reliquias juntas, sudario y Sábana Santa, pasan a ser, si como se demuestra, envolvieron el mismo cuerpo, las 2 religiones más importantes de la cristiandad. Yo les pido un aplauso para nosotros.
con la custodia de Tierra Santa, Sí, sí. de la que nos sentimos orgullosos. Les mandamos dinero, poco porque somos pocos y tenemos poco. Pero fue un acuerdo que firmamos en su momento con el hoy arzobispo Pizzabala, que es el patriarca latino de Jerusalén. Es que ahí tenéis vuestra fuerza. Ahí nos viene. Allí en Tierra Santa. Bueno, pues muchas gracias a la orden, ¿verdad?, del CESLE, y sobre todo pues a Gustavo, que nos ha ilustrado, pero bien.